Green, en vez de criticar, procura el lado mejor de las personas y de los hechos, para que construyas el bien donde estés. Para continuar, que es a los que venían, al tema principal, uno de los temas que se van a dar en este momento es medio ambiente y espiritismo. Este tema va a ser dado por el ingeniero Marvin Cerón, así que un fuerte aplauso para Marvin. Muy buenos días, queridos hermanos, que nos acompañan esta mañana de todas las escuelas que nos visitaron. Buenos días, bienvenidos. Las puertas de su casa están abiertas. Y para este mes de junio, aunque ya estamos en el último día, me es menester y me es grato poder venir a compartir con ustedes como es este tema, ya que el pasado 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Que viéndolo en sentido figurado o en números fraccionarios, de solo nos va quedando medio ambiente, la mitad del ambiente. Entonces, me es muy grato. Y a estas alturas ustedes estarán ya preguntando, bueno, ¿y qué relación existe entonces entre ambos temas? ¿Qué tiene que ver el espiritismo con el medio ambiente? Bueno, no se puede hablar de algo si no hay memoria histórica. Si no hay historia, es como que no haya existido algo. Y me quiero compenetrar hasta los orígenes de por qué existe este daño al medio ambiente. ¿Por qué el hombre ha abusado tanto del medio ambiente? ¿Por qué, hombre? Bueno, y el origen es la revolución industrial, que da su origen exacta y explícitamente en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVII. Y a principios del siglo XVIII y XIX todavía esto va en curso, se da en Europa continental. Y posteriormente empieza a sufrir un montón de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas, culturales, debido pues a que la economía en aquel entonces estaba basada apenas en la producción o la manufactura manual. Y esta es en ese instante reemplazada por las máquinas. Y ese cambio, esa revolución conlleva a la mecanización directamente de la industria. Y si hay mayor producción, empieza a haber una mayor demanda. ¿Y qué es lo que surge? Automáticamente, para mover esa producción, para mover esas personas, el tren. Y el tren no camina solo, hermanos. El tren va acompañado, si era máquina a vapor, necesitaba agua, un consumo enorme de agua para echar a andar esa máquina. Y si era carburada, necesitaba carburo, necesitaba ese material para poder empezar a trabajar, necesitaba carbón. Entonces había que ir a hacer la explotación a las minas de carbón. Y empieza a surgir y a generar los primeros vapores a causa de la industria. Ahí está gráfica, una foto antigua, una imagen antigua de cuál ha sido el proceso. Luego, cuando este señor Henry Ford empieza a crear un modelo, un método mucho más rápido y hacer más productivas las empresas, empiezan a invertir más. Más maquinaria, más obreros, mucha más producción. Y empieza a haber un consumo enorme
de energía renovable y no renovable. Y por lo tanto el medio ambiente tiene que empezar a ser contaminado y a pagar las consecuencias. Empiezan ya las chimeneas, los escapes de la fábrica a empezar a emanar esas sustancias tóxicas. Bueno, y con el crecimiento que empieza a tener, ese crecimiento desmesurado de la población, también empieza a demandar alimentos, empieza a demandar cultivo, para empezar a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, y da paso a la revolución agrícola. El hombre que trabajaba la tierra empieza a dejar su arado y lo empieza a cambiar por maquinaria especializada en aquel entonces. Y esa maquinaria empezaba a consumir combustibles fósiles y empieza, por otro lado, por otro sector, por otra industria, a hacer contaminación en el medio ambiente. Si bien es cierto, el arado a través de los animalitos era más lento, pero no contaminaba. No contaminaba. ¿Era más lenta la producción? Sí, era más lenta. Y con el tractor, con la invención del tractor, la producción era mucho más rápida. Había una gran demanda de alimentos. Entonces, basado en eso, es que el hombre empieza a crear más maquinaria. Y también hay otro factor muy interesante, que da paso la misma parte de la revolución agrícola, empresarios, llamémoslos visionarios, empiezan a ver que si el agricultor deforestaba la tierra, había un producto inmediato para él poder comercializar y enriquecerse. Todos los arbolitos que iban talando, hubo alguien que dijo, no, esto hay que venderlo, esto hay que transformarlo, materia prima para las casas. A esa gran demanda de tierra, vieron ese negocio muy productivo. Volvemos a retroceder, o paralelamente, de nuevo a la revolución industrial. Y esa expansión colonial va acompañada del desarrollo del comercio internacional. Ya necesitaban buques a vapor o buques carburados para empezar a trasladar a otros países o a otros continentes esa producción. Y empiezan a crecer el montón de casas que representaban una firma para ser distribuidoras de lo que iban a comercializar. Y esto podía ser, ¿verdad?, granos básicos, y esto podría ser metales ferrosos, podría ser machetes, y en fin, una gama de utensilios que se necesitaba en aquel entonces. Pero fíjense que paralelo a esta situación empieza a surgir un fenómeno. Muchos campesinos, valga la redundancia, del campo, llegaron hacia la ciudad en busca de trabajo, en busca de ganar dinero, pero fíjense que comienza a crecer un fenómeno social. Y este fenómeno estaba basado en lo siguiente: como eran trabajadores del campo, no tenían la suficiente condición económica para ellos ir a arrendar una casa y vivir cómodamente. Entonces, tuvieron que ser relegados a espacios pequeños sin casi nada de comodidad. Una pequeña habitación para llegar a dormir y para llegar a medio descansar. Y eso la misma sociedad lo califica como un proletariado urbano. Debido a que los capitalistas en aquel entonces sometían a los trabajadores a jornadas de 13, 14, 15 hasta 18 horas por una paga muy mínima.
Entonces, va creciendo una nueva clase social, que es la burguesía industrial, que basó fundamentalmente en la producción de fortuna, es decir, empezar a crecer el capital. ¿Y de dónde salía esto? Producto del esfuerzo, del trabajo de aquel hombre ya excluido, llamado proletario urbano, crítico. Y esta nueva clase económica que surge allá en Europa, y hay una réplica exactamente igual en Estados Unidos, esta nueva clase económica capitalista tiene un imperio o instala un monopolio de la propiedad privada, y automáticamente esta clase social desbanca a los feudalistas que habían en aquel entonces. Allá en los siglos XVII y XVIII, ante este nuevo movimiento, las clases sociales estaban repartidas de la siguiente manera. Por acá estaban los trabajadores, esa nueva clase que había surgido, los marginados de los marginados, luego por ahí estaban los terratenientes, luego los que servían en el ejército, luego estaban los reyes, y luego pues estaban esa nueva clase capitalista. Y no hay mucho de diferencia en la actualidad. Hermanos, y esto no es que esto parezca una cátedra de realidad nacional, pero como dije a un principio, hay que estudiar la historia y ver los orígenes de este problema. Y en la mera actualidad, en América Latina, y por qué no decirlo en El Salvador, en la segunda imagen, esta caricatura representa la comodidad de aquel empresario voraz que como engaña al trabajador para que camine, para que lo empuje y lo saque adelante, apenas con pequeñas migajas. Y es que, como dije desde un inicio, vamos a ver cuál es la relación directa que hay entre ambos temas, y el espiritismo y el medio ambiente. Y es que en la actualidad, a inicios del siglo XXI y ya el desaparecido siglo XX, esa gran voracidad de los capitalistas de muchas partes del mundo han buscado cobijarse, sobre todo en la política, para deber de manejar esa legislación y lograr favores apenas para unos cuantos, y no importándole los desprotegidos, que son las grandes mayorías. Es muy difícil y duro ver que en este país, todavía allá por los años 1930 a 1960, se hablaba de 14 familias. Las más pudientes, las más ricas de El Salvador, los terratenientes, que se hacía y se dictaba en el gobierno la voluntad de ellos. Y yo siempre me pregunté algo, hasta que un día encontré una respuesta: ¿por qué se llamaba Policía de Hacienda? Yo me preguntaba, ¿por qué Policía de Hacienda? Bueno, la Policía de Hacienda fue creada allá por el año 1600 en este país, específicamente para esos señores terratenientes. Nuestros antepasados habían sido desalojados de todas sus tierras, es decir, habían sido expropiados. Entonces, si les quitaron sus tierras, ¿a qué se dedicaban los antepasados o los indígenas? Pues a hacer nada, para vivir lo que el día daba. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos señores? Sencillo, pedirle al gobierno local, que era alcaldía: mira, tenés que crear una policía.
para ir a agarrar todos esos vagos indígenas que no quieren trabajar. Automáticamente el alcalde decreta esa ley en aquel entonces, ahora se llamara ordenanza municipal, que todo el vago fuera retirado de las calles y fuera sometido a trabajar a las haciendas, ahora de los nuevos terratenientes que habían venido a arrebatar las propiedades. Por eso se llamó policía de hacienda. Interesante. Historia de El Salvador. Y regresando a esta parte, toma bien poner esa caricatura. Me recuerdo que salía el famoso señor Bert de Los Simpsons, para los que nos ha gustado el humor chabacán. Dice, vamos a terminar con la corrupción en 2 días. Muy bonito, muy interesante. La vamos a legalizar. Sencillo. Entonces, este tipo de personas, este tipo de mentalidades, capitalistas por cierto, han perdido esa conciencia social contra la flora y la fauna del planeta. Y para que mis palabras y mis ideas no queden en vano, quiero compartir estos datos con ustedes. En el año 1955 se detecta el daño inminente de los gases que originan el efecto invernadero, producto de la quema de combustibles fósiles llamados dióxido de carbono. Para los años 1960 se empieza a observar el deshielo de los casquetes polares. Ya imagínense que estamos hablando de hace pues mucho más de 50 años, 53 años siendo exacto, ya había deshielo. Y apenas yo me recuerdo hace 30 años que a mí me llevaban a Santa Tecla, pasando la Ceiba de Guadalupe, mi madre me decía, hijo, ponete el suéter, porque está haciendo mucho hielo, decía. Y en efecto, pasando la Ceiba, yo me acuerdo que esta hora que fuera, aquello estaba a la gran intensidad y no se veía ni a 3 metros ya, o sea, eso era una belleza, no digamos ir antes a los planes. Yo me acuerdo, uno llegaba a las 3 de la tarde temblando de aquel gran frío. Vayan ahora, sudando al chorro con los 5, 7 de la noche. O sea, esto es lo que estamos analizando precisamente. Con el uso de los CFC, o mejor conocido como los clorofluorocarbonos, es decir, todas aquellas sustancias que en aquel entonces, hasta allá por los años 80, 90, conocidos como los aerosoles, originó la pérdida del ozono cuando se empieza ya a usar, que todo el mundo quería usar su desodorante en aerosol, todo el mundo quería pintar con aerosol. Allá por los años 80 empieza a formarse ese gran agujero en la capa de ozono. ¿Y cuál es el efecto? Ya conocido por todos: cáncer en la piel. Es lo menos que le puede ocurrir al pueblo. Y fíjense que allá por el año 1957 empieza a aparecer un fenómeno ecuatorial llamado el fenómeno del Niño, lo cual ha golpeado en la siguiente fecha: 1957, 1965, 1982, 1983, 1991. Pero el niño no viene solo, lo acompaña la niña también, que es el fenómeno contrapuesto. Y esto se da en el año 1969, 1972, 1983, 1987, 1995, 1999, 2000, 2007 y 2011. Y lo más duro, hace poco, en el año 2009, se celebra la 15ª conferencia del cambio climático, según la ONU, más conocida y famosa como la Cumbre de Copenhague. Y qué paradójico, ¿quiénes son los que empiezan a entrar
en oposición a los puntos específicos de esta conferencia. Estados Unidos, China, la India y muchos países de Sudáfrica, que son actualmente los mayores productores a nivel industrial que están contaminando nuestro medio ambiente. Es duro, pero es la realidad. Y también hay otra situación. Los fabricantes de vehículos automotores, que son la causa número uno de la contaminación en nuestro medio ambiente, están comprados por las grandes fábricas de hidrocarburos. ¿Quiénes son esos? ExxonMobil, Texaco, Chevron y Shell, que únicamente pueden crear los fabricantes prototipos de vehículos impulsados por energía solar o impulsados por corriente eléctrica. Estos señores, fabricantes de hidrocarburos, vuelvo y repito, han comprado a los fabricantes de la industria automotriz para no producir vehículos con energía renovable o consumo de energía limpia. Hermanos míos, deforestar es sinónimo de progreso, o será igual que progreso. Qué bonita se mira la naturaleza en su máximo esplendor, como la primera imagen. Pero el hombre, con aquella ambición de poder, aquella ambición de dinero, compra los terrenos y los empieza a transformar. Poco a poco saca la madera, la vende, porque hay otro empresario que le interesa esa parte, deforesta. Y luego, las bonitas casas. Ahí pues, hay que ser realista, es la que compramos o alquilamos y nos toca ir a vivir. Por el siguiente modelo, para el que tiene mayor comodidad. Las calles y las autopistas son muy bonitas y prometedoras de desarrollo, pero cuánta ecología, cuánto daño al ecosistema general. Yo leí hace algunos años, decía, 18 años para que este animalito pueda salir a cantar en la naturaleza. Y bueno, interesante el encabezado de esa lectura. Y decía pues que las cigarras o las chicharritas que nosotros conocemos, en el momento que ellas están en su etapa reproductiva, porque es muy corta la vida de ellas, 3 semanas apenas, en su etapa reproductiva ellas copulan, se buscan pareja y siembran sus huevecillos en la tierra. Cavan un túnel, siembran los huevecillos, se van y mueren. Entonces, para que ese animalito llegue a ser chicharrita un día tarda 18 años. Entonces, y ustedes dirán, ¿y a mí qué me interesa la chicharra? No, hombre, hermanos, si es bonito ir a cantar esas animalitas. Qué bonito se siente pasar uno debajo de los árboles y que lo orinen, así le quedan un montón de gotas de agua a uno. Si eso es belleza, eso es belleza. O me van a decir ustedes que Japón va a inventar chicharras artificiales que nos van a tirar agua. Sí, lo pueden lograr, pero no va a ser lo mismo. Sentir la vibración de esas animalitas, eso es increíble, eso es una maravilla. El agua será igual que drenajes. Qué belleza poder uno estar en contacto en la naturaleza en su más mínima y simple expresión. Ir a un lago, ir a un río. Pero la tercera imagen de arriba, eso ya es una utopía. Poder beber agua del chorro. Decía mi abuelita, hijo, el agua del chorro un día no se va a poder beber. Como yo en mi infancia venía oyendo un montón de cosas, yo decía, eso es mentira, si uno oye de qué otra agua va a beber. Cuando yo tenía 7 años no existía el agua embotellada. Como aquel granito que decía, allá en el año 2000, vehículos
En el cielo van a andar, van a volar. Allá en el año 2000, los robots van a operar las computadoras y los robots van a operar la industria. Eso era lo mismo que se manejaba. Y a la par de eso, yo decía, ¿y cómo es que no se va a poder tomar el agua habiendo tanta? Eso es una realidad. Eso es una utopía, beber agua del chorro. Si tomamos agua del chorro, pues tenemos que crear la resistencia para soportar esos microorganismos. 1, 2. La cantidad de heces fecales que vamos a consumir. Decía el doctor Navarro, él es un ecologista de nuestro país y defensor acérrimo de la ecología en este país, de que las personas, decía, que bebemos agua del chorro, estamos consumiendo anualmente el equivalente a una tacita de heces fecales. Entonces, si será cierto que existen las cazapulgas para los que bebamos agua de chorro, las cazapulgas no nos van a hacer daño alguno, porque estamos curados. Hay de aquellos empresarios que deciden contaminar las aguas de los ríos. De los ríos donde hay mucha vida, donde hay caracoles, donde hay pescado, hacen un proyecto urbanístico y deciden tirar y contaminar las aguas de los ríos. Imagínense qué dura esa realidad de esa imagen, basura en un lago. Y la más crítica y la más tremenda, una maquinaria empujando la basura al río, echándola. Y esa es una práctica muy común en nuestros países de América Latina, contaminar y arruinar la naturaleza. Siendo más específicos, veamos el caso de El Salvador. Fíjense qué interesante que hace unos par de años atrás dicen el número 1 vulnerable en fenómenos climáticos. El número 3 más deforestado de América Latina. Para quienes vamos a Usulután, San Miguel, La Unión, ver este cuadro, esta escena, eso es algo normal. Ver las tierras áridas y deforestadas, tierras de cultivo abandonadas porque ya no son productivas, porque por la colaboración del hombre. Muchas son las zonas cuando tenemos la oportunidad de ir a lo alto, de poder ver esas imágenes. Eso da tristeza, porque ni cultivos son, sino son zonas áridas, son zonas deforestadas. Cuando tenemos la oportunidad de escalar a lo alto, ir a los Planes o ir al volcán de San Salvador, así como en la segunda imagen superior, se mira todas esas colonias que han hecho ahí por Altavista, San Bartolo, La Cima, Pizza, así se dice, aquellos valles áridos que en la noche solo le hacen el montón de luces de los focos, aquellos vigilas. O sea, da coraje. Y ahí es cuando uno se pregunta, como dice aquella canción de Maná, ¿y dónde jugarán nuestros niños? En canchas de cemento. Esto es lo que les vamos a heredar. Si bien es cierto, el hombre necesita protegerse y cobijarse y tener un techo para poder vivir. Sí, lo necesita, pero no necesita deforestar. Otra situación muy típica en nuestro país, la compra de voluntades para la autorización de los proyectos en zonas vulnerables. Y solo le voy a hacer mención de los lugares que son conocidos acá en San Salvador o zonas de alto riesgo. Las Colinas, Pinares de Suiza, San Ramón, La Cima 4, Campanera y Vista Lago, que en este último casi se perdieron la cuarta parte de la colonia.
Bueno, hace algunos años atrás, pasado un invierno, yo fui a buscar a un amigo que vivía ahí. Y pasé como 4 o 5 veces por la calle buscando, y yo me acuerdo que aquí vivía, y yo me acuerdo que aquí vivía. Bueno, me pudo tanto y empecé a preguntar, mire, ¿y el pasaje 57 dónde está? Ah, no, me dicen, el pasaje 57 queda en mi historia. Ahora existe en la colonia el pasaje 52. ¿Y qué pasó? La carga lo llevó. Qué irresponsabilidad más grande de los constructores, sabiendo de que hay zonas en altísimo riesgo, atentan contra cientos y miles de salvadoreños y sobre todo las familias. El materialismo más puro de los empresarios voraces de la industria de la construcción es la falta de conciencia social del hombre capitalista, a raíz de la pérdida total de los valores, óigase bien, éticos, morales y espirituales, como producto de una avaricia en busca del enriquecimiento y la concentración del dinero o la riqueza. Fíjense qué problema más grande. El que diseña y ejecuta el proyecto, no importándole acabar con los recursos naturales. Yo he tenido la oportunidad de conocer 2 casos directos. Yendo carretera al aeropuerto a Comalapa, hace algunos años hicieron una nueva colonia en el kilómetro 38. Un valle, sacaron bien bonito, muy bonita la colonia. Yo fui a ver las casas, pero dije yo, por el precio me da un poco de mala espina. Dije yo, estaban baratas, la caja de fósforo, lo que está en la casa de uno. Pero no, dije yo, no me quedo por acá. Pues resulta que detrás de ese proyecto pasaba un río casi de agua limpia, solamente lo contaminaban las señoras que bajaban a lavar al río. Precisamente la gente de Locuita se beneficiaba del río, sacaban uno que otro pescadito que iba quedando, ¿verdad? El agua para sus oficios, bueno, ahí la iba pasando. ¿Qué fue lo que hizo el constructor? Sencillo, sacar sus drenajes y tirarlos al río. Y parte sin novedades, hermano. Así de sencillo. Y sí es un caso. Otro caso allá en Zaragoza, había un río medio limpio. Así que todavía se podía ir a ver, mojarse los pies y ver uno que otro chimbolito por ahí, y uno que otro animalito bebiendo agua en su cauce. ¿Qué pasó? Hicieron una colonia, enorme colonia, nuevamente los drenajes de aguas servidas a tirarlos al río. Y eso no es todo y no acaba ahí. Zaragoza es una característica donde vive población de poco dinero. Ahí pues un par de colonias son las que hace poco han construido, de la clase muy pudiente, que hasta han hecho un parque de golf, uno de los primeros acá en el país, enorme. Yo llegué a conocer ahí por trabajo, porque yo no sé jugar golf. Por trabajo llegué a conocer por ahí, enorme, si son manzanas, si es una chulada, metiéndole máquinas y todo. Bueno, pero lo más crítico, siempre en Zaragoza, proyecto Las Luces, y andan 2 o 3 colonias por ahí, Palo Alto. Han intervenido el agua de la tubería, el agua del chorro, que es con la que se defiende y consume esta gente de bajos recursos. La han intervenido, la han desviado para las colonias del que tiene dinero. Y hay algo que sobre va a parar el agua para el que no tiene. Hay gente que pasa hasta 3 semanas sin agua. Eso es una ingratitud, hermano. Eso es falta de conciencia y la pérdida de esos valores éticos, morales y espirituales. ¿Y a qué conlleva esta serie de atropellos
tanto para la naturaleza como para nosotros, los seres humanos. Esa tala indiscriminada de árboles, la contaminación de los escasos ríos, echándoles en las aguas residuales. Abastecer el nuevo proyecto de cortar el agua para dársela o subsidiársela a otros. Y utilizar la tierra fértil para cultivos y desproteger el subsuelo para erosionar la tierra. A mí me dio mucho sentimiento cuando allá por el año 2002-2003 un presidente de la República, de apellido Flores, por cierto, dijo: nosotros sabemos por educación que los valles son tierras muy fértiles y son destinadas para el cultivo. Si no, pues, le hago mención, valles zapoticanos, puros cultivos. Yendo para Oriente, Valle Iboa, puros cultivos, y así un montón de valles. Entonces, este señor tuvo la magnífica idea de decir: el Valle del Cito del Niño lo vamos a destinar para la industria. Entonces es una tierra muy fértil de cultivos que sembraban ahí. Ahí se han sembrado de todo. Han sembrado caña, han sembrado maíz y un montón de cultivos históricamente, y se le ocurre a un presidente decir: Valle del Cito del Niño para la producción industrial y el progreso de El Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de ser un país tercermundista y nos colocamos en un país subdesarrollado. Esas fueron las palabras del presidente en aquel entonces. ¿Qué le quería vender al mundo? ¿Qué imagen le quería vender al mundo? Muchos pensaron, la ONU, las organizaciones internacionales y otros países dijeron que bien está El Salvador, es ese tigre asiático que está saliendo adelante por los buenos gobernantes. Pero lo que vivimos una realidad nacional acá en El Salvador, nos damos cuenta que eso es una utopía y eso es falso, un sueño inalcanzable. Y acá es, hermanos míos, donde viene el espiritismo en acción. De todos es conocido la rectitud que tiene Dios, la justicia que Dios tiene, me hace a mí y me pone en qué pensar con las imágenes de estos hermanos que yo les he traído. Para el caso de la primera imagen, ¿será de que este hermano anda implantando una moda? No anda implantando una moda. Vive en tan pésimas y paupérrimas condiciones que no le alcanza para comprar un par de zapatos, un par de chancletas. No tiene ese dólar. Ha tenido que reciclar botellas para poderse calzar y proteger las plantas de los pies. Qué injusto sería Dios tener a ese hermano comiendo migajas en el suelo. Qué injusto. Entonces tiene preferencias por aquel que nació en Alemania, tiene preferencias por aquel que nació en Estados Unidos. O sea, qué complicada es la situación. Miren la imagen tercera. Qué duras y pésimas condiciones de supervivencia que tienen esos hermanos. Están luchando por subsistir contra la vida. Sí, tiene mucho que ver los gobiernos o las cabezas que guían un país. Tiene mucho que ver. Pero la otra parte es donde tiene que entrar el análisis del espiritismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Imagínense este hermano lavando con agua sucia a la par de una alcantarilla. Qué difícil. No digamos los hermanos que están buscando una que otra pertenencia o comiendo en la basura, arriando los sopes. Y esa es una realidad que se ha vivido acá en El Salvador, cuando han habido botaderos a cielo abierto. Son muchas las personas que se dedican a la pepena de basura. Imagínense la última imagen, más de lo mismo. Una madre en pleno estado de embarazo, viviendo en unas champerías,
Y esa es la realidad nacional donde no necesitamos que ir tan lejos. Tienen que ver los gobiernos, sí, vuelvo y repito, tienen que ver los gobiernos, pero ¿qué habrá pasado con estos hermanos? Dios es justo. Y hablar de justicia es darle a cada quien lo que merece. Y aquí es donde quiero que echemos a volar la mente un rato y quiero sembrar en cada uno de los asistentes esta mañana esa semilla. ¿Será que por obrar ambiciosamente en contra de mi prójimo pueda ganarme leyes compensatorias y o karmáticas en la próxima reencarnación? ¿Acaso por degradar la naturaleza de manera extrema puedo ser sancionado en el mundo espiritual? Y sigamos pensando, hermanos, y les he traído la imagen de algo que pasó en Santa Tecla, la famosa colina. Claro, hubo un montón de factores que se integraron para el problema. Un tanque que existía arriba en la montaña, en la cordillera del Bálsamo, que nunca quisieron que fuera reparado. Por diversos intereses, lo ignoro, pero nunca quisieron que fuera reparado. Pues ese tanque iba minando, hubo un terremoto, había tierra frágil y se vino. Declarado zona de alto riesgo por más de una institución acá en El Salvador. Cesta, con el doctor Navarro, salió muchas veces diciendo: no sigan construyendo en la cordillera del Bálsamo, no lo hagan. Pero la OPANS ahí estaba dando los permisos, comprando voluntades a los constructores. ¿Existe algún problema a largo plazo en el espíritu por ser materialista y ambicioso? ¿Seré sancionado por ejecutar proyectos en zonas vulnerables, no aptas para vivir, que se convierten en riesgo para mis hermanos? Y sigamos pensando. ¿Puedo tener problemas con el mundo espiritual por contaminar severamente el medio ambiente para enriquecerme? ¿Existe posteriormente algún problema con mi espíritu si estando consciente al ejecutar un proyecto voy a afectar miles de familias? Y ahí traigo el problema de las cáscaras. CIMA 4. Se acabó la calle. Se acabaron muchas casas. Gracias. Cátedra del Mesías. Preguntas. Tiene que ver el espiritismo con el medio ambiente, está ligado directamente. Es un cambio de sintonía. ¿Cuánto me gustaría a mí que los espiritistas de El Salvador, de manera anónima, porque es parte de las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, de manera anónima, donar 1, 2, 5, 10 arbolitos e ir a sembrarlos en una zona deforestada? ¿Cuánto me gustaría, cuánto placer me diera, cuánto beneficio obtendría la gente y las personas que viven donde se ejecutara un proyecto? ¿Cuánto nos admirarían los espíritus por ese gesto? Dejo la semilla sembrada en cada uno de sus mentes y corazones esta mañana. Muchas gracias, soy Marlene Cerón.